Please activate the subtitles to watch the English translation. Muy seguramente te has preguntado cómo hizo el profesor para planear el atraco de la Casa de Papel, y se puede decir que fue un plan impecable, aunque con una que otra contingencia en el camino. Aún así, este se basó en principios de tratados de guerra y tácticas de poder que también mencionamos en el video anterior. Si es que no lo has visto, haz clic en el enlace de arriba o debajo en la descripción. Así que si quieres saber cuáles fueron estos principios y tácticas, analizaremos cada una de estas a continuación. Luego de ver este video y de quedarte hasta el final para ver sus aplicaciones prácticas, tú también serás capaz de planificar al estilo del profesor. Saber las siguientes 10 tácticas te entregarán una ventaja considerable al perseguir y conseguir tus metas. Algo imprescindible en tu desarrollo personal y tu inevitable éxito. Eso es, claro está, si es que no decides usarlo para planear un atraco con un equipo de delincuentes con M16 y una ametralladora Browning de suelo. Sin más introducción, empecemos. El planeamiento estratégico es, sin lugar a duda, el superpoder del profesor. Él es meticuloso, frío y calculador, y son estas cualidades las que hacen posible el éxito de su plan. Y planificación es el principio que analizaremos primero. Toda reflexión y planificación orientada hacia un objetivo y ejecutada de manera enfática es una planificación estratégica. Por esto el profesor planea todo el camino hasta el final. Todo buen general jamás deja nada a la suerte, planifica cada paso y se asegura de prever cada posible contingencia. Por esto, al hacer planes, debes evaluar cada elemento con el máximo de cuidado. Si es así, muy seguro vencerás. El profesor planeó todo hasta el final, invirtiendo gran parte de su vida. Yo llevo pensando en esto mucho más tiempo. Para no volver a trabajar en mi vida. Asegurando cada posible ventaja que pueda aprovechar. Entrarán. Entrarán porque tenemos a nuestro corderito. Allison Parker. Creerán que no lo sabemos. Creerán que han conseguido ocultar toda esta información a la opinión pública. Previendo cada posible movimiento del enemigo, en este caso la intervención de la policía. Entrarán por los 4 sitios por los que se puede acceder. La puerta principal, la zona de carga, la salida de emergencia y la azotea. Pero van a esperar. Van a esperar a que los de intervención técnica hagan un reconocimiento del terreno. Eso lo van a hacer desde el acceso de carga. Y constantemente ejecutando su plan casi de manera impecable. Están emitiendo en onda corta y cifrada, sí que están entrando, pero no sé por dónde. Oído. Activo plan B. Actívalo y saca al equipo médico ya. Ya. El subinspector Ángel supo en una milésima de segundo que habían perdido otra batalla. Berlín, todos tranquilos. El plan B ha funcionado según lo previsto. Se retiran. La conclusión lo es todo. Hay que planear todo el camino que conduce hasta ella, teniendo en cuenta todas las posibles consecuencias, obstáculos e imprevistos que puedan revertir tu esfuerzo. Si se planea teniendo en cuenta el final, uno no se verá abrumado por las circunstancias y sabrá cuándo parar. Hay que avanzar con cautela y pensar con antelación. Algo crítico dentro de los planes del profesor es hacer que los demás vengan a uno poniendo un cebo si es necesario, como se da cuando aprovecha la intervención médica de uno de los rehenes para poder plantar un dispositivo de audición dentro de los anteojos de uno de los policías, convirtiéndose en una jugada crítica e indispensable de sus planes. Cuando intenten entrar y piensen que están ganando la batalla, Depositen todos sus objetos metálicos en esta bandeja. Coja solo las gafas. Las va a necesitar. Y ahora sí, bienvenidos. Cojan sus cosas y acompáñenme. Gracias. Si obligamos a los demás a actuar, se tiene el control. Siempre es mejor hacer que nuestro oponente venga hacia nosotros y que abandone sus propios planes en el camino. Hay que atraerlo con ricas ganancias y luego atacar. Nosotros tenemos las cartas. Como parte de ser gran planeador, domina el arte de calcular el tiempo. ¿Quién ha hecho ese túnel? lo mandé construir hace 5 años. No. Una vez embocéis el túnel desde la fábrica, encontraréis 486 metros. Siempre hay que dar la sensación de que se es paciente, como si se supiera que todo se conseguirá con el tiempo. Hay que aprender a mantenerse al margen cuando la hora todavía no ha llegado y golpear cuando sea el momento indicado.
El profesor también sabe entrar en acción con audacia cuando es necesario. Las dudas y la vacilación estropean los planes. La timidez es peligrosa, por eso es mejor entrar con audacia. Cualquier equivocación que se cometa por audacia puede resolverse fácilmente con más audacia. Todos admiran al audaz, nadie honra al tímido. ¿Limpiaste con amoníaco el volante, la palanca de cambios, los cristales, el salpicadero, todo el puñetero coche? Sí. No. Esto no lo hice. Por otro lado, a pesar de la importancia de conservar su anonimato para no ser descubierto, el profesor no se aísla. Y es que a primera impresión, ocultarnos parece la mejor protección, pero el aislamiento te expone más de lo que te protege a los peligros que te rodean. Te corta de información importante y te coloca como un blanco fácil para los demás. Es mucho más seguro circular, mezclarse entre la gente y buscar aliados. Aún así, el uso de la ausencia estratégica es clave. Por esto, utiliza la ausencia para incrementar el poder. Demasiada oferta reduce el precio. Cuanto más te vean y oigan, más común te volverás. Si ya tienes una posición establecida dentro de un grupo, un alejamiento temporal hará que hablen más de ti. Serás más intrigante e incluso hará que te admiren más. La escasez de un recurso incrementa su valor, cosa que se prueba en un momento clave de la serie. Chicos, tienen al profesor. No va a haber ningún túnel en el hangar porque van a estar los puñeteros geos esperándonos. Estamos en una puta ratonera. Dentro de 5 horas el profesor va a llamar. Yo sigo creyendo en él. Es más, no me apasiona la democracia, pero me están entrando unas ganas locas de votar. ¿Quién sigue creyendo en el profesor? Remover las aguas para pescar peces. La cólera y la emoción son estratégicamente contraproducentes. Hay que mantenerse siempre calmado y objetivo, pero si se puede lograr que el enemigo se esfuerce mientras se permanece calmado, se obtiene una indudable ventaja. Si se encuentra el talón de Aquiles de su vanidad con el que confundirlo, se tendrán las riendas de la situación. Y esto se hace a lo largo de toda la serie con los intentos fallidos de la policía al intentar entrar a la Casa de la Moneda. Un poquito más concreta. Déjeme pensar en su petición. Vamos a ver, ¿qué clase de zumbado con 60 rehenes se pone a vacilar a su negociadora? No. Está demasiado tranquilo para ser un zumbado. Es así que descubrir el talón de Aquiles de cada persona se convierte en algo indispensable en el plan del profesor. Todos tenemos una debilidad, un punto débil. Esa debilidad suele ser una inseguridad, una emoción o una necesidad incontrolable, o puede ser también un pequeño placer secreto. Vamos a ver. ¿Qué une a las personas? El dinero. El dinero. ¿Ha pensado usted alguna vez, lo digo así, a modo de fantasía, en ponerse un precio? Pues ya le digo yo que sí. Piénselo, señor Torres, ¿vale? Que tiene 2 horas. No tengo nada que pensar. De cualquier forma, una vez que se encuentra, es un punto débil que se puede explotar en beneficio propio. Finalmente, hay que saber ganar aliados a nuestro favor si queremos llevar a cabo un plan importante. Para esto, el profesor, cuando pide ayuda, no apela a la compasión o a la gratitud de la gente, sino a su propio interés. Buscando a gente que no tenga mucho que perder. ¿Cómo te suenan 2.400 millones de euros? Por último, como punto indispensable, el profesor sabe que para que el plan sea un éxito, un planeador experto no debe sobrepasar la meta que se ha marcado, la última pieza crítica de cualquier plan. Paramos las máquinas y borramos todos los registros. Luego sacáis los discos duros. Nos los llevamos. Nos queda muy poco para llegar a los 1.000 millones. Es imprimir unas plantas y cortarlas y ya está. ¿Cuánto tiempo necesitamos, señor Torres? 11 minutos. 11 minutos. Estás redondeando la cifra, Nairobi. ¿Tú qué te crees que es esto? ¿El que apostamos? Tú vete a hacer las maletas, que del dinero me encargo yo. Y si digo que salgo de aquí con 1.000 millones, salgo con 1.000 millones. Si yo digo que paras, ¡paras! Llevándolo a la práctica. Como cualquier buen general, tus posibilidades de éxito se multiplicarán solo con planificar, dejando de lado cualquier cabo suelto. Importante, Helsinki. Ese coche es un cabo suelto.
Aquello que no conoces será tu mayor pérdida. Por eso, planea todo el camino hasta el final. Para esto, pregúntate qué es lo que quieres, pero más importante aún, por qué lo quieres. Inmediatamente después, coloca por escrito tus metas, de preferencia usando técnicas como las de Metas Smart. Si deseas un resumen de esta, escríbeme a matias@coachsocial.net para enviarte una copia del documento que he redactado para ti. Luego, procura repasar tus metas al levantarte y antes de acostarte, pensando en estas a lo largo del día lo más que puedas, tal y como lo hizo el profesor. Hacer que los demás vengan a uno a través de un excelente dominio de habilidades sociales y en definitiva de nuestro carisma es esencial para hacer que nuestros planes se cumplan. Cualquier meta de gran envergadura siempre se consigue con ayuda de otras personas y raras veces solo. Así que dominar el arte de ganar aliados será esencial para llegar a nuestros objetivos. Domina el arte de calcular el tiempo. Calcula cuánto tiempo te consumirá cada tarea que ejecutas en el día a día. Cuánto tiempo estimas que tomará aquella meta siendo realista y tomando en cuenta los contratiempos. Sé paciente y demuestra tu paciencia. Es una virtud que inspirará a quienes te siguen. Tu gran meta se materializará en el tiempo. No seas cortoplacista. Y cuando por fin llegue el momento, entra en acción con audacia. Tus dudas y vacilación solo te retrasarán. Es así que saber lo que quieres y por qué te entregará la confianza para actuar cuando sea necesario. Toma acción. Por otro lado, jamás te aísles. Sal allá afuera, conoce gente, mejora tus habilidades sociales, genera contactos importantes que te ayudarán con tu plan maestro. Busca aliados. Procura usar tu ausencia estratégicamente para ganar a las personas generando intriga. Mucha exposición te hará aburrido. Te humanizará demasiado haciendo que tus defectos sean visibles. Habrán personas con las que te tocará trabajar, con las que te convendrá mantener este tipo de relación. Generalmente en posiciones de poder. Aquí resaltarás tu autoridad. En tu recorrido tendrás competencia y resistencia. Para obtener una ventaja, disciplínate para mantenerte calmado aun cuando parezca que todo juega en tu contra o cuando los ánimos se desvanecen. Otros intentarán remover nuestras aguas o derrumbarnos. Tú mantente firme con tu visión clara en la mente. Al mismo tiempo, encuentra el punto débil de tu competencia y úsalo a tu favor para avanzar. Siempre habrán personas que intentarán derribarte. Anticipa sus movimientos con un plan impecable. Cuando pidas ayuda, recuerda que las personas actúan en base a sus propios intereses. Así que usa esto a tu favor. Descubre qué es lo que la otra persona necesita o anhela y podrás influenciarla. Por último, no sobrepases la meta que te has marcado. El momento de la victoria suele ser el momento de mayor peligro. La arrogancia y el exceso de confianza pueden empujarte a ir más allá, y al ir demasiado lejos se crean más enemigos de los que se derrota. No permitas que el éxito se te suba a la cabeza. No existen sustitutos para la estrategia y la planificación cuidadosa. Fija una meta y cuando la alcances, detente. Si te gustó el análisis de ahora, házmelo saber debajo en los comentarios. De ser así, estrenaré más análisis en adelante según tus sugerencias. Dime qué serie o figura pública te gustaría que analice. Recuerda visitar mi página de Patreon para colaborar con mi canal si piensas que te aportó o para contratar sesiones de coaching si es lo que estás buscando. Por último, recuerda suscribirte si te gustó este tipo de contenido. Con esto me despido y te veré en el próximo video.